Bien, en este primer ejercicio se trata de demostrar que ya con lo poquito que hemos visto de Blender somos capaces de modelar pues, un entorno relativamente sencillo. Entonces, bueno, pues siempre en Blender hay varias formas de hacer las cosas y como veréis más adelante los modificadores nos ayudarán muchísimo, pero bueno, vamos a hacerlo con herramientas muy sencillas. Entonces vamos a empezar a crear, por ejemplo, un cubo. Vamos a reducirlo de tamaño con la S y reducimos. Ahora lo escalamos S, pero en el eje X solamente. Así. Bien, y ahora lo vamos a hacer un poco más pequeño de altura. S, Z. Y reducimos solo la altura. Bien, por ejemplo podemos partir de aquí. Vamos a hacer una escalera. Modo edición, pulsamos el tabulador o abrimos Object Mode, Edit Mode. Vamos a seleccionar estos 4 vértices o bien cambiamos a cara y seleccionamos esta cara. Y la extruimos. Vamos a extruirla y más o menos hasta ahí ya tenemos aquí la posibilidad de crear un peldaño tan simple como E y extruimos hacia arriba. Repetimos la operación, E y E hacia arriba. Así de fácil se puede crear una escalinata. E hasta aquí y E hacia arriba. Y vamos a poner, por ejemplo, un peldaño más, E y E hacia arriba. Y ahora aquí vamos a poner pues, el descansillo típico de todas las escaleras. Lo haremos más largo, evidentemente. Bien, por ejemplo, tenemos aquí ya un primer objeto, que es una escalera. Veis que no está demasiado regular. Podríamos regularizarla si damos en modo edición y seleccionamos vértices. Por ejemplo, seleccionamos estos vértices y estos otros. Y simplemente con la G y con la Y los movemos un poquito hacia aquí. Perdón, tendría que haber seleccionado también estos de aquí abajo. G, Y. Bien, no pretendemos aquí tener mucha precisión, pero tendríamos ya aquí un primer elemento que serían estas escaleras. Ahora vamos a hacerle un poco el entorno de las escaleras. Por ejemplo, creamos otro cubo y este lo vamos a traer hacia aquí. Vamos a ver la vista ortogonal, con el 1 nos ponemos, por ejemplo, en la vista ortogonal y con el 5, perdón, con el 5 en la vista ortogonal y con el 1 en frontal, tendríamos aquí, y vamos a hacer que esto sea pues un poco el soporte de la escalera, digamos, ¿no? Vamos a ver, traemos de aquí y vamos a ponerla un poco a ras de la escalera, por ejemplo ahí. Editamos el cubo, seleccionamos estos 4 vértices, por ejemplo, volvemos a ponernos en la vista frontal y los alineamos más o menos con nuestra escalera. Si ahora podemos verlo, la traemos hacia aquí, podríamos haberle dado a la G, también GX, para colocarlo en el eje X donde queramos. Podemos verlo desde arriba con el 7 del control numérico y lo podemos alinear ahora, por ejemplo aquí. Bien, ahí estaría. Un poquito más para acá, porque vamos a dejar eso para hacer la barandilla. Bien, de la misma manera podemos traer esta cara con la GY o con la flechita simplemente y traerla hasta aquí. Bien, vamos a hacer ahora esa barandilla que decíamos. Entonces, en el modo de edición, control R, vemos que nos traza ahí una división, pulsamos para decirle que queremos solo una y la traemos hasta el borde, hasta aquí. Bien, ahora podemos seleccionar aquí estos 4 vértices, por ejemplo, y extruir hacia aquí. Vamos a traerlo un poquito más. Y bien, mejor un poquito menos. Y después otra vez E y lo daremos hasta aquí. Bien, ¿por qué hemos hecho esto? Porque ahora vamos a hacer el borde de la escalera. Extruimos. Perdón, me faltaba uno.
extruimos y, por ejemplo, lo traemos hasta aquí, hasta la primera escalinata. Bien. Ahora podemos levantar propiamente la barandilla, bueno, o por ejemplo trazar aquí otra división. Control R, pulsamos y traemos hasta aquí. Y ahora podemos seleccionar con clic derecho estos vértices y estos vértices para levantar aquí la barandilla con la E de extruir. Bien, ya veis ahí que va tomando forma esta escalinata. Bien, pero nos gustaría, por ejemplo, que la barandilla fuese disminuyendo con la escalera, con lo cual lo primero que vamos a hacer es con control R, hacer aquí un corte y después seleccionamos estos vértices y los bajamos con G, Z. Y de esta manera lo traemos, por ejemplo, hasta una posición donde nos quede aproximadamente siguiendo la escalera. Si ahora salimos del modo de edición, pues veis que nos queda ya una escalinata pues con una plataforma, un descansillo superior que tenemos ahí. Bien, vamos a ver también otra posibilidad que tenemos, que es Object Mirror. Pero primero vamos a duplicar estos objetos. Si queremos podemos incluso con Control J los unimos y ya tenemos todo en un solo objeto. Y ahora vamos a hacer un mirror para que nos reproduzca esto a este lado. Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a ver primero la más sencilla y luego una que ya nos introduce en los modificadores. La primera sería duplicar, mayúsculas D, veis que se nos pone ahí en blanco, Enter. Ahora mismo tenemos ahí las dos formas exactamente iguales duplicadas. Entonces, la que tenemos activa, que es la segunda, la que hemos creado, haríamos Object, Mirror y vamos a hacerle iGlobal, ¿vale? Pero vemos un efecto que es curioso, que se nos ha quedado ahí como un poco montado, ¿no? Bien, ¿esto por qué es? Porque el punto que hace, donde bascula, digamos, el espejo, es el origen. ¿Veis aquí el origen, verdad? Si ahora pulsamos Enter, ¿vale? Nos ha creado para la duplicación, pero muy superpuesta. A nosotros nos interesaría tenerla así. ¿Bien? Aproximadamente. Podemos incluso superponerlas un poquito. Bien, esta es una manera de hacerlo. Si lo hiciéramos, vamos a suprimir, con Sub y Delete. En modo edición podemos hacer, venimos a este vértice y entonces pulsamos la barra espaciadora y buscamos ahí Snap. Snap, Cursor to Active. Nos viene el cursor a lo activo, que está aquí. Bien, y ahora vamos a decirle Object, Transform, Origin to 3D Cursor. Veréis que el origen, que ahora mismo está aquí, nos pasará a este extremo. Vamos a hacerlo. Object, Transform, Origin to 3D Cursor. Bien, ya tenemos ahí el origen del objeto. Si ahora hacemos Object, Mirror y Global, como antes, vemos que nos bascula con eso. Escape, porque lo que tenemos que hacer es la duplicación. Mayúsculas D, Enter, Object, Mirror y Global. Y Enter para confirmar. Y vemos ya que nos ha creado el objeto. Bien, pero esto hay otra forma todavía de hacerlo, que es la siguiente. Vamos a borrarlo. Y vamos a introducir un modificador. ¿Veis aquí en esta herramienta? Add Modifier y hay uno de ellos que es el Mirror. Lo tenemos aquí. Nos sirve para generar geometría. Bien, ya nos ha creado ahí el duplicado, pero nos lo ha creado con el eje X. Vamos a quitarle el eje X y le ponemos el eje Y. Como el origen lo tenemos ya donde queremos, esto lo podemos activar o desactivar la visualización. No nos ha creado nueva geometría. Si vamos a modo edición, vemos que tenemos solo la geometría original y hasta que no pulsemos en Apply no nos creará la geometría definitiva, con lo cual nos resultará muy útil en muchas situaciones. Bien, vamos a poner por ejemplo una pequeña hornacina aquí en la parte delantera. Venimos al modo de edición y vamos a trazar aquí con Control R y giramos la rueda del ratón una vez y vemos que nos crea ahí ya dos cortes. Hacemos clic y nos permite colocar los cortes donde queramos. Por ejemplo, vamos a colocarlos aquí.
Vamos a suponer que los queremos un poco más ancho, ¿no? Haríamos S, Y y estaríamos escalando en el eje Y. Vamos a hacerlo, por ejemplo, ahí. Bien, tenemos ya ahí creada una geometría que podemos transformar a nuestro antojo. Por ejemplo, seleccionamos esta cara y extruimos, pero hacia adentro esta vez. Hacia adentro. Vemos que la geometría se nos crea hacia adentro del objeto. Con lo cual, ya nos ha creado ahí una moldurita, que si salimos del modo edición, pues la veremos perfectamente. Y además, en el otro lado, evidentemente, como tenemos con Mirror, tendremos la misma moldura ya creada. Bien, pues esto se trata de que hagáis y que luego, bueno, pues a vuestra imaginación, si os atrevéis, pues añadáis otra serie de elementos que podéis poner, pues no sé si queréis colocar unas adornos, por ejemplo, podéis hacer una esfera y reducirla con S, ir colocándola, pues, por ejemplo, en la barandilla, vamos a ponerla más pequeñita, bueno, ponerle molduras, todo tipo de adornos que queráis. Podéis pasar a la vista superior, por ejemplo, para centrarlo bien. Bueno, pues lo dejamos a vuestra imaginación, pero el ejercicio, pues básicamente que sea estas escaleras.